nombre es Adriana Trafonsky, mi compañera de Cincinea, Tomás. Somos coordinadoras de PAREN, la Asociación de Ayuda a Personas Refugiadas en Murcia. Una asociación que empezó siendo plataforma en el 2015 y desde noviembre de 2018 somos asociación. Todos los integrantes de PAREN son voluntarias y voluntarios. Bienvenidos todos a este primer ciclo de conferencias que son de mucho interés tanto para toda la población de Murcia como para los migrantes. Hemos invitado a Juan Antonio Balsalobre, que está aquí a mi izquierda, a abrir el ciclo. Les voy a dar una pequeña introducción sobre su actividad aquí en Murcia. Juan Antonio es sociólogo y coordinador del programa de refugiados de Cruz Roja en Murcia. Trabajó como cooperante en países de Latinoamérica y Europa, como Venezuela, Nicaragua, Albania, Bolivia, Ecuador, Costa Rica, Cuba y Kosovo, donde también vivió. En 2015 fue elegido rostro de la campaña europea de ayuda al desarrollo en su apuesta por el desarrollo y lucha contra la pobreza. Actualmente, desde Cruz Roja, ayuda a la población más desfavorecida para que tengan asegurados sus derechos como personas. Atiende a personas dependientes, mayores y discapacitados, menores tutelados por la administración, inmigrantes en situación de vulnerabilidad, trabajadores del sexo, drogadependientes, niños y jóvenes en riesgo de exclusión social y denuncia la muerte en el Mediterráneo. Bueno, dado a nuestra labor en PAREN, hemos empezado a contactar con Cruz Roja y hemos entablado una relación con Juan Antonio y sus trabajadoras. Entonces, bueno, él va a comenzar el ciclo y nos da mucho gusto que esté con nosotros. ¿Sí? Bueno, el gusto es mío. La verdad es que todo un honor porque yo creo que la relación viene aproximadamente de hace 3 años. Hace 3 años vino Lorena y Enrique, que ahora mismo hoy no están aquí, pero bueno, fueron una de las semillas de PAREN a pues, pedirnos consultas sobre qué podía hacer PAREN y en aquel momento nosotros también empezábamos el proyecto de acogida e integración de solicitantes y beneficiarios de protección internacional. Por lo tanto, tampoco teníamos una experiencia dilatada. Pero es verdad que sabíamos que había algo que para nosotros era difícil y era ofrecer a las personas redes sociales de apoyo y ofrecer esos espacios de fraternidad, de solidaridad, que por nuestro carácter y por nuestro trabajo nosotros no íbamos a llegar. Es decir, es importante generar el vínculo y aquí hay muchas personas que están en nuestro programa, tanto técnicos como personas que participan en el programa y lo saben. Y procuramos siempre tener ese vínculo y esa relación cálida con las personas, pero es verdad que nosotros como profesionales y como trabajadores del programa pues ocupábamos un lugar que nos era difícil de llevar hasta la calle, hasta los espacios privados, donde las personas pues, al final también se integran. La integración, como bien sabéis, no es solo el conseguir un empleo, el tener un espacio, un espacio residencial, etc. Es también salir a la calle, tener amigos, no tener esa sensación de desarraigo, de anomia, de conflicto con la sociedad de acogida, el que alguien te brinde esa posibilidad de escucharte, de compartir sus momentos contigo. Y creo que eso es lo que trasladamos a Enrique y Lorena y fue lo que afortunadamente PAREN recogió con mucha gratitud y a partir de ahí pues empezamos a establecer una relación pues muy bonita, muy estrecha. Hay muchísimos, han pasado en estos 3 años cerca de 400 personas por el programa y muchísimas de esas personas pues han tenido el apoyo y la solidaridad de PAREN, han podido compartir pues, muchísimos momentos, han podido tener amistad, han podido generar esas redes de apoyo y esos espacios. O sea, aquí, vamos, me acuerdo de Lorena y Enrique, pero bueno, Begoña, Reyes no está aquí, Laura, Elena, algunas de esas personas incluso forman parte ahora del equipo de Cruz Roja.
Es decir, por supuesto, Adriana, ¿no?, que inició sus clases de español, ¿no?, y con muchos de ellos que han tenido ese refuerzo, Dulcinea en estos momentos. O sea, son muchísimas personas que habéis puesto esa contribución que para mí es fundamental. Hay un estudio de la Universidad Pontificia de Comillas y la Universidad de Deusto que creo que describe muy bien cuál es la situación que tenemos en España. Dice acoger sin integrar. Es decir, realmente creo que acogemos bien, pero tenemos un problema estructural en la integración. Es una sociedad donde, ya sabéis, hay un mercado laboral muy complicado, donde las personas pues, tienen muy difícil acceder a puestos con garantías, es decir, ¿no?, con calidad, con recursos, ¿no?, y remuneraciones suficientes. El acceso a la vivienda, ¿no?, es complicado, a veces la integración en los barrios suele ser difícil, y ahí es donde la contribución de organizaciones como PAREN pues, nos parece fundamental. En el último momento es donde alguien que a lo mejor se siente solo, y eso es una experiencia que nosotros tenemos con mucha frecuencia con personas cuyas posibilidades de integración son más complicadas, pues siempre ha estado PAREN y ha estado, ¿no?, con ese abrazo y con esa mano pues, facilitando todos estos procesos. Para mí también es un honor pues, estar aquí y compartir mesa con Teresa y con Joaquín. O sea, yo creo que hay dos organizaciones en los últimos años que han puesto, ¿no?, todo su esfuerzo y todo su apoyo en facilitar, ¿no?, pues, sea en origen, sea en destino o sea, ¿no?, en tránsito, pues que este mundo, ¿no?, pues sea un poquito más justo. Y PAREN está haciendo una inmensa labor en Murcia, y la Asociación de Amigos de Risona, pues hoy os lo van a contar. Yo no voy a ser quien desvele, ¿no?, su trabajo, pero vamos, creo que es bien conocido pues, la inmensa labor que también hacen, ¿no?, en los campamentos de refugiados de Grecia, y bueno, más allá de eso, porque también han extendido su trabajo y su solidaridad en otras esferas. Estamos en un mundo desgraciadamente violento, desgraciadamente injusto, donde al final abogar por el cumplimiento de los derechos humanos es un proyecto radical, pero es el proyecto que creo que los que estamos aquí nos creemos y por el cual apostamos. Entonces, pues gestos como estos, donde también hablamos de las causas, porque ¿no?, es importante, ¿no?, hablar de las consecuencias de los efectos y procurarle una vida mejor a las personas, una vida digna, pero también hablar de las causas. Si no atajamos las causas, si no incidimos sobre las causas, realmente seguiremos en esta situación continuamente. Entonces, la posibilidad de ciclos como este, donde se habla un poquito de todo, de las causas, de los tránsitos de las personas y de las necesidades y las oportunidades de integrarse, pues me parecen estupendos. Yo no me quiero extender, vuelvo a decir que para mí es un honor, es decir, que hayáis pensado en que podía abrir el ciclo con vosotros y con vosotras, y todavía nos queda un largo camino que recorrer. Es decir, que eso no nos vamos a ir ninguno, creo que nos queda motivación, ilusión y fuerza para continuar. A veces hemos tenido nuestras diferencias, pero creo que hemos tenido, ¿no?, la posibilidad de decirnos las cosas, ¿no?, con la amabilidad, ¿no?, que nos caracteriza y de resolverlas. Somos buenos. Y bueno, pues deciros que para nosotros sois un instrumento y una organización, y sois personas que complementan totalmente aquella labor que hacemos. Y nada más, es decir, bueno, pues daros las gracias por parte de Cruz Roja, por parte del equipo. Aquí hay varias personas del equipo de Cruz Roja, ¿no?, del programa de refugiados. Nos alegra siempre cuando vemos la programación y sabemos que las personas van a tener, ¿no?, circo, teatro, cine, van a tener clases de español, peluquería, e incluso ya oportunidades de inserción laboral. Sí. Es decir, uno irse, ¿no?,
cuando le toca el fin de semana y descansar relativamente, porque en estos programas no se descansa, y saber que hay una organización que al final pues donde nosotros no estamos, pues es una gran satisfacción. Nada más, muchísimas gracias Adriana, Dulcinea, Begoña y el resto que estáis aquí. Muchas gracias de corazón. Pero bueno, también a todo el equipo de coordinación de PARE, que están todas mis compañeras acá, por el generosísimo apoyo que nos brindaron desde que se nos ocurrió esta loca idea de montar el ciclo anual desde el verano. Y sobre todo también a los participantes por estar acá y compartir esta experiencia. No quiero extenderme demasiado porque acá tenemos a los rockeros de la sala, que son Joaquín y Teresa. Pero sí, antes de pasarle la palabra a nuestros ponentes, me gustaría muy brevemente, un minuto, explicar los motivos de este ciclo y por qué consideramos con Adriana que era importante construir este espacio de divulgación, pero también de diálogo, ¿no? Porque siempre en la divulgación existe ese tú a tú, esa horizontalidad en la construcción de sentido. En el curso de nuestro trabajo en PARE, sí que estuvimos detectando durante bastantes meses ya, igual años, que cuando se producen conocimientos, y hablo específicamente de conocimientos en plural, porque a veces hablamos de conocimiento y no sabemos que hay otros conocimientos que desconocemos, que son conocimientos subyugados. Rara vez existen o se ponen en juego estas distintas formas de entender el mundo o distintas perspectivas o esta forma de reflexionar sobre o contra la realidad, ¿no? Entonces, en cierta forma, en este complejísimo proceso que llamamos migración, creímos necesario construir este espacio, aunque solo dura un año, podemos seguir haciéndolo el resto de años si quieras, sí. Para funcionar como un espacio de intercambio, no solo con especialistas, sino junto con las personas refugiadas y junto con la sociedad civil. Pensamos que tiene que existir, y al menos así lo concebimos cuando diseñamos el ciclo, una nueva tendencia de pensamiento muy inclusivo, muy múltiple, vale la redundancia, pero sobre todo una forma de construcción de conocimiento que no tenga fronteras. Así que sin más dilación paso a presentarles a nuestros ponentes del día de hoy. Bueno, Teresa Fuentes, seguro que muchos de ustedes ya la conocen. Desde su viaje a Ritsona no se quita de la cabeza ni un solo día la situación tan inhumana que viven los refugiados en estos campos. Es por ello que decidió formar la Asociación Amigos de Ritsona y ayudarlos en todo lo posible mientras esta situación permanezca. Para Teresa no es humano el trato que están recibiendo en Europa, y de ello nos va a hablar hoy. Por otra parte, Joaquín Sánchez, Joaquín el Cura, como lo conocemos todos por Murcia, es representante de la Hermandad Obrera de Acción Católica, es miembro activo y referente de la plataforma de afectados por la hipoteca y defensor incansable de los derechos humanos y presidente también de la Asociación Amigos de Ritsona. De Joaquín nace la idea de crear una asociación a la vuelta de ese viaje a Grecia que cambia la vida de los fundadores de esta asociación. Estuvo antes de Ritsona en el campo de Katsikas, donde fue testigo una vez más del trato inhumano que Europa está dando a los que huyen de la terrible guerra de Siria y otros conflictos como Irak, Yemen o Afganistán. Así que muchas gracias. Bote, bote, bote. Bote, viene de droga. Abi çocuk. Miles de personas llegaban a la isla de Lesbos durante las 24 horas del día, también por la noche, y las noches eran lo más duro. La gente llegaba con mucho frío y muy asustada. Un día, al despertar, vimos que estaba diluviando, y salimos a ver cómo estaban las personas que habían desembarcado durante la noche. Hice esta fotografía cuando me encontré con varios centenares de personas esperando en la carretera, bajo un diluvio impresionante y habiendo perdido toda esperanza de encontrar refugio.
Estas personas no deciden cuándo cruzar el mar, son las mafias las que marcan los tiempos, obligándoles a subir a precarias embarcaciones de goma, independientemente de las condiciones meteorológicas. Por eso te encuentras con escenas como las de esta fotografía, en las que se puede ver cómo las olas superan la altura de la embarcación. La gente llegaba a las playas del norte de la isla completamente perdida, no tenían ni idea de qué hacer. En ese momento lo que les tocaba era alcanzar los campamentos cercanos a la capital, que estaba a unos 60 kilómetros de distancia. Este es un camino que tenían que recorrer en condiciones lamentables, soportando temperaturas de más de 40 grados en verano o con muchísimo frío en invierno cuando las temperaturas caían bajo cero. Como en esta fotografía en la que se ve a un grupo de hombres envueltos en mantas térmicas para tratar de combatir el frío, teniendo la ropa completamente mojada después de la travesía por mar. Después de obtener permiso de las autoridades para abandonar la isla, subían a los ferries que les llevarían a los puertos de Atenas y Kavala, en la Grecia continental. Una vez allí, debían atravesar la ruta de los Balcanes para llegar al centro y norte de Europa.
El 28 de octubre de 2015 naufragó un barco a bordo del cual viajaban 300 personas, desde Turquía a la isla de Lesbos. Ese día vimos morir mucha gente. Los muy precarios medios de rescate que había en la zona trajeron a los supervivientes y a los muertos al puerto de Mólibos. La situación allí era completamente caótica. Las personas que trataban de atender a los que llegaban eran los camareros, voluntarios, turistas, incluso los propios pescadores que había en el lugar. Había muchísimos niños tumbados en el suelo y al principio no sabíamos cuáles estaban vivos y cuáles estaban muertos. Cuando hice esta fotografía no podía saber en qué estado se encontraba la niña, porque estaban tratando de reanimarla. Esa mano, que le roza la cara, es la mano del médico que ha estado tratando de reanimarla, y la toca a modo de despedida. En los días posteriores a este naufragio, el mar no paraba de escupir cadáveres. Las playas de la isla se convirtieron en una muestra más de cómo Europa seguía obligando a miles de personas a jugarse la vida para encontrar refugio. Es el campo de refugiados de Moria, en Lesbos. Niños y adultos se empujan y se golpean para acceder a algo básico, el agua. Las ONG denuncian las condiciones en las que viven 8.000 personas en un recinto con capacidad para 3.000. Solamente hay un váter para cada 75 personas, una ducha para cada 100 personas y los niños no tienen derecho a escolarización. La situación es insostenible. Niños, menores no acompañados, mujeres embarazadas, todos viven hacinados, dicen las organizaciones, en una total falta de dignidad. Para acceder a la comida tienen que esperar 3 horas de pie en una línea de 50 centímetros a 40 grados al sol. Y cuando por fin llegan, todo está por el suelo. La asociación Amigos de Ritxona asegura que en muchas ocasiones la comida está en mal estado. Hasta tal punto que hace 2 semanas entregaron comida donde tenían gusanos. El caos hace que los disturbios y las peleas sean habituales. Los voluntarios allí presentes han denunciado incluso agresiones sexuales. El problema que hay con las agresiones sexuales es la total impunidad. Ningún ente está actuando por detener a esta gente, por detener lo que está sucediendo. La desesperación está provocando imágenes como esta. Jóvenes que intentan suicidarse. Algo que, según Médicos Sin Fronteras, también se ve con niños de apenas 8 años. Es una situación que solo se puede desbloquear a través de una voluntad política de procesar todas esas solicitudes de asilo. Las ONG exigen soluciones a la Unión Europea y, en este caso en particular, a Grecia. Yo creo que el vídeo habla por sí solo, lo que hemos visto de la situación que están viviendo las personas que huyen de sus países en guerra para poner a su vida a salvo, tanto sus vidas como las de sus familiares. Deciros que actualmente Siria es el primer país de origen de las personas refugiadas en el mundo, debido a un conflicto que dura ya más de 7 años y que se ha cobrado más de 250.000 muertes. 5 millones de personas han huido del país, 6,6 millones se encuentran desplazadas internamente.
La decisión de los países de la Unión Europea de blindar la frontera y no ofrecer vías legales para solicitar asilo ha provocado que la mayoría de personas refugiadas tuvieran que arriesgar su vida en el Mediterráneo, sortear vallas de alambre y alargar su recorrido debido a los cierres de frontera. El Mediterráneo se ha convertido en uno de los mayores cementerios del mundo. Desde el año 2014, más de 10.000 personas han muerto en él. En concreto, desde el día que la imagen de Aylan nos golpeó las conciencias, 640 niños que estén contabilizados se han ahogado en el Mediterráneo. Europa no parece oír el grito de más de 65 millones de personas que se han visto obligadas a huir de sus países. Esto supone el número más alto después de la Segunda Guerra Mundial. El 20 de marzo del año 2016 se suscribió el Acuerdo de la Vergüenza, que es el acuerdo de la Unión Europea con Turquía sobre las personas refugiadas, que evidencia el fracaso de la Unión Europea en la adopción de una política común de asilo y en brindar protección a las personas refugiadas. Con dicho acuerdo, Europa niega la hospitalidad a quienes abandonan sus hogares huyendo de la guerra, la persecución y el hambre. El plan de reubicación de la Unión Europea fracasa. De los 160.000 personas que estaba acordado por parte de los estados de acoger, solamente 28.000 personas son acogidas. Y España se encuentra en uno de esos países de los que más incumplen esa cuota, donde solamente ha recibido al 14% de las personas refugiadas. Los gobiernos deben de proteger la vida de las personas que huyen de los países en conflicto. Las operaciones marítimas de rescate no pueden depender de las ONGs. Los Estados miembros deben asumir su responsabilidad en cuestión de salvamento marítimo. De manera urgente se deben de habilitar vías legales para la migración. No pueden seguir bloqueando las fronteras con vallas, con muros o con concertinas. Es imprescindible cambiar las políticas e intervenir en los países más vulnerables. La cooperación internacional debe de enfocarse en incentivar el desarrollo en los países de origen. Estos países nunca podrán salir de la situación en la que se encuentran mientras sigamos utilizándolos como fuente de recursos y mano de obra barata. En agosto del año 2016 fuimos por primera vez varias voluntarias, fuimos por primera vez a un campo de refugiados y bueno, en concreto fuimos a visitar el campo de refugiados de Risona, que es el campo que le da nombre a la asociación y bueno, lo que nos encontramos fue, la verdad que fue bastante desolador porque nos encontramos un campo de refugiados que estaba situado en una antigua base aérea militar donde malvivían en aquel entonces cerca de 700 personas, en su mayoría familias, y donde pues, no había una infraestructura que fuera suficiente. En aquel momento ni siquiera todas las tiendas de campaña tenían luz, había muchísimos pequeños y bueno, sobre todo lo que nos encontramos fueron personas que dependían exclusivamente de la caridad, tanto de las organizaciones internacionales como de los voluntarios que estábamos en aquel momento en terreno. Entre los residentes y las personas, los diferentes perfiles de gente que nos encontramos, pues nos encontramos a menores no acompañados, chicos solos, nos encontramos a chicos con deficiencias psicológicas como Omar. Omar es un chico sirio que estaba solo en el campo de refugiados, su hermano lo dejó allí y vivía solo en una tienda de campaña. Nos encontramos también a dos personas que tenían esclerosis múltiple, dos hermanos que iban en silla de ruedas. Y nos encontramos también que no fuimos capaces ni siquiera de entrar a la tienda a verla, a una chica que había sufrido daños cerebrales por daños de metralla en Siria y que bueno, sufría convulsiones dentro de la tienda de campaña. También había una familia iraquí que ayudamos de forma personal porque tenía dos niños autistas que bueno, uno de ellos tenía una malformación cráneoencefálica y que constantemente se estaba golpeando con las paredes y todo el día se lo pasaba gritando. Había muchísimas mujeres embarazadas y mujeres que acaban de dar a luz con depresiones profundas porque las personas que tenían suerte se podían tirar hasta 3 días en el hospital, pero en el momento que daban a luz, pues las devolvían al campo de refugiados y os podéis imaginar una situación donde eran personas absolutamente
con la vida que podemos llevar cualquiera de nosotros, y de golpe pues dar a luz y tener que ir al baño a lavar a tu bebé o asearte tú a unos 200 metros de la tienda en la que estás. Pero bueno, sin duda, una de las cosas, de los perfiles que más nos marcaron fueron, pues en concreto a mí, fueron los chicos que viajaban solos. Deciros que ¿por qué hay tantos chicos que viajan solos? Pues mira, la media de un pasaje por una mafia cuesta unos 3.000 euros. Y bueno, las familias adineradas son las familias que han venido completas, que están en los campos de refugiados, eran familias que tenían dinero, pero las familias más humildes o forman parte de esos 6,6 millones de desplazados internos dentro de Siria, donde se han tenido que ir a las montañas o a otros sitios porque no han tenido dinero para poder pagarle a las mafias, porque desafortunadamente las mafias es la única esperanza que les queda a las personas para que no mueran por las bombas en su país de origen. Es así de nefasto, pero esa es la realidad. Pues lo que hacían era recoger el dinero, el poco dinero que tenían, no le pedían a sus familiares o amigos, y a lo mejor esos 3.000 euros se lo daban al varón mayor de la familia. En muchos casos ese varón mayor de la familia tenía 15 o 16 años. También lo hacían porque sabían que tendrían que alistarse al ejército y que podrían morir sus hijos, y también lo hacían con la esperanza de que cuando llegaran con el tema de la reagrupación familiar pudieran sacar a su familia, cosa que evidentemente no es posible. Y bueno, pues fue una cosa que nos llamó mucho la atención, nos vinculamos mucho con ellos durante el tiempo que estuvimos en el campo de refugiados de Rizona, y lo hemos visto llorar, hemos hablado en alguna ocasión con sus familias por videoconferencia en Siria, y bueno, y es muy duro ver a un chico llorar diciendo que echa muchísimo de menos, sobre todo a su madre, que daría lo que fuera por verla y abrazarla aunque fueran 5 minutos, y que no entiende por qué Europa se está portando tan mal con ellos, que no entienden qué han hecho. Todas estas personas han visto la guerra y han visto muertos. Y bueno, recordar el caso de Abdul. Abdul es un hombre que llegó con su familia de Alepo y que había salido de su país con su familia. Y bueno, pues nos contaba que cuando él decidió ya cruzar de Turquía a la isla de Lesbos, pues que se encontró que la barca iba con el doble de personas que en aquel momento tenía capacidad la barcaza, y que se negó, iba con sus 3 pequeños. El que llevaba la barca, que en algunos casos va la persona que trafica con estas personas, y en otros casos directamente no monta porque cree que, o sea, puede ser que cuando lleguen a la costa haya gente o salvamento marítimo esperándolo y que los puedan detener. Pues en ese caso había una persona que les dijo que se tenían que montar, y él dijo que no se montaba porque la barca se iba a hundir y porque había muchas personas y no cabían. Él les empeñó que tenían que montar o que perderían el dinero. Abdul decidió que le daba igual perder el dinero, pero que no se montaba. Pues 300 metros adelante vio cómo se ahogaban las personas. Se hundió la barca y todas las personas que iban en esa lancha se ahogaron. Los campos de refugiados que hay en Grecia, que son donde nosotros estamos, estaban diseñados en un principio pues, para ser zonas de paso, zonas donde pues, se arreglaran los papeles y luego pasaran al país de Europa que lo iba a acoger, ¿no? Sin embargo, esta situación se está dando ya 3 años, más de 3 años, y actualmente hay 28 campos de refugiados que siguen desbordando Grecia, incluso que no tienen capacidad para acoger a más de las 62.000 personas que hay atrapadas ahora mismo en Grecia. En concreto está el caso de George y Michael. Estos son 2 hermanos sirios que, bueno, uno de ellos le perdieron los papeles cuando entró. Lo lógico es que le hubieran puesto la misma fecha que el hermano, pero ¿qué más da? Evidentemente para la gente que tramita los papeles solo era una cifra más. Y lo que pasó fue que le pusieron un día después de la fecha del acuerdo con Turquía. Esto suponía que uno de ellos no podría llegar nunca a Europa, por lo cual a su hermano le dieron asilo en Alemania y decidió no ir. Ellos han intentado salir más de 8 veces de forma ilegal, donde lo han detenido, donde lo han metido en la cárcel, donde le han llegado incluso a pegar. Y bueno, las carencias que hemos visto en general en los campos de refugiados que hemos visitado, pues por un lado es el aislamiento. Dependen de la caridad, como hemos dicho, absolutamente de todo, de las organizaciones internacionales y de los voluntarios que están en terreno.
Una de las cosas que nos llamó mucho la atención fue la falta de asistencia jurídica que hay allí. O sea, no puede ser, imaginaros que nosotros estamos aquí, que mañana empiezan a caer bombas y que de golpe nos vamos a un país tan diferente como puede ser Siria. Nos vamos allí, nos vamos con nuestras familias después de que trafiquen con nosotros, después de que suframos todo tipo de violencia por el camino, y cuando llegamos allí nos meten a un campo de refugiados donde dependemos absolutamente de todo, donde no podemos movernos, porque para movernos necesitamos dinero y no tenemos dinero, donde para comer y que coman nuestros hijos necesitamos dinero y no tenemos dinero, o el poco que tenemos lo queremos guardar porque no sabemos qué nos puede pasar y porque no tenemos posibilidad de ganar más dinero. Y bueno, es muy curioso que no hay una asistencia jurídica donde nos diga cuánto tiempo va a durar esa situación, si mis papeles cumplen la legislación o no, o sea, una serie de cosas que no se les está dando información y que para ellos es lo más valioso y lo más importante. Luego, por otro lado, la alimentación en ningún momento cubre las necesidades mínimas nutricionales. Imaginaros, como he contado, hay casos de gente que tiene particularmente, que tiene problemas y que necesita una alimentación especial, tampoco la hay. Y luego el tema de la escolarización y la sanidad, es cierto que tienen derecho, pero es muy curioso porque estando nosotros en una de las veces que fuimos a Arizona, por fin nos dicen que los niños pueden ir al cole. Entonces nos pareció algo como grandioso porque por fin esos 300 peques podían salir un rato del campo de refugiados, aunque solo fuera para salir. Pues bien, cuando llegan al colegio no llegaron a ir, se enteraron los padres de los niños griegos que ya que iban a ir los niños refugiados allí, hicieron una manifestación y se negaron a que sus hijos griegos fueran por los niños refugiados. Por lo cual tuvieron que cambiar los horarios, además es tan absurdo como que es un profesor griego hablándole en inglés a unos chicos sirios, o sea, es todo como muy surrealista, muy absurdo y todo muy desbordado y sin ningún tipo de organización ni preparación de nada. Entonces, bueno, al volver, la verdad es que nos impactó muchísimo todo lo que vimos allí esos días, sobre todo nos volvimos rotos por la sensación de decir cómo es posible que nosotros podamos volver a casa, que podamos volver a tener una vida digna, que estas personas no puedan salir de aquí y cómo es posible, sobre todo, que no podamos llevarnos a personas a nuestra casa, no lo entendíamos. O sea, ni siquiera ya depender del Estado, no. ¿Por qué no podemos llevarnos a una familia o a unos niños o lo que sea? Entonces, bueno, al volver decidimos montar la Asociación Amigos de Arizona y bueno, lo que hicimos en principio durante el primer año fue ayudar a este campo en exclusiva, desde pagar pues carencias que habían y que no cubrían las organizaciones que estaban allí, como autobuses para desplazarse tanto a Jalkida, que es la población más cercana, que fueran a darse un paseo, que fueran a la playa o que fueran a lo que fuera, a salir un poco de ese maldito campo de refugiados en medio de la nada. Luego también cubrimos la salud bucodental durante 6 meses, que tuvimos a 2 voluntarios en terreno que llevaban a las personas que más problemas tenían con la boca, porque esto no lo cubría ninguna organización. Lo llevamos a un dentista que encontramos en la población más cercana, que era sirio. Y luego pues pagábamos cosas como una semana de zumo, una semana de pan, pero deciros que era todo completamente disparata para una organización tan pequeña como la nuestra. Una semana de zumo costaba 1.700 euros, una semana de pan 1.500, o sea, eran cosas que podíamos hacer de manera muy puntual. Y bueno, pues compramos también jarras de té, hornillos, cosas que pueden parecer en principio como una chorrada, pero un niño de 2 años tuvo quemaduras de primer grado porque ellos tienen mucha la cultura del té, se le cayó una olla hirviendo de agua y en fin, entonces decidimos comprar jarras eléctricas para todas las familias que vivían allí. Cada vez que íbamos a Arizona visitábamos en Atenas a un niño que tenía un problema, un niño iraquí, que además en coordinación con una pediatra de aquí de Murcia, pues íbamos y le llevábamos alimentos especiales porque era un niño que era intolerante a las proteínas y que si comía proteínas se le acumulaba en el cerebro y perdía pues propiedades, en fin, sufría daños cerebrales. Entonces le llevábamos comida y tal y bueno, estando allí en la casa de esta familia, pues nos dicen que tienen un problema, que es probable que los vayan a desahuciar, que están fatal. Entonces nos ponemos en contacto con una médica voluntaria madrileña y después de contarnos la historia de la familia nos cuenta, es que no sabéis lo que está pasando en Atenas, y le dijimos, pues no tenemos ni idea, llevamos un año exclusivamente en Jalkida, que está a 1 hora al norte de Atenas. Entonces nos dice, pues mira, en Atenas es muy duro lo que está pasando, hay unos 1.200 menores no acompañados que están durmiendo en las calles de Atenas, que están sufriendo todo tipo de abusos, desde pederastia, tráfico de órganos, prostitución, etc.
Y bueno, nosotros le dijimos que algo de dinero teníamos, que incluso eso nos desbordaba más todavía que el campo de refugiados de Risona, y entonces decidimos que si estábamos dispuestos a darle un giro a la asociación, pero que queríamos ver realmente qué era lo que estaba pasando. Entonces esa noche nos fuimos por la noche, recorrimos las calles de Atenas y efectivamente en la Plaza Victoria y en otros focos que hay en Atenas nos encontramos a señores viejos abusando, no literalmente allí, pero sí con una actitud pues, de conquista, de llevárselo a los hoteles por 5 euros. Son chicos que están totalmente desesperados y que evidentemente pues, hacen lo que sea pues, por dormir una noche o por echarse una noche o por coger algo de dinero para salir de aquella cárcel. Atenas es una ciudad que está totalmente desbordada y siendo lo que es Grecia de grande, mucha gente se preguntaba que cómo era posible, que por qué todo el mundo estaba en Atenas. Pues porque Atenas es donde están los dos centros donde se gestionan los papeles para que puedan salir de allí. Entonces toda la gente está dentro de Atenas por eso, por estar cerca de estos sitios. Las calles están abarrotadas de personas refugiadas y bueno, en situaciones donde ya están empezando a autolesionarse y donde hay mucha drogadicción porque evidentemente es una vida muy dura lo que están viviendo las personas refugiadas y que se les está dando la espalda desde los países de Europa. En diciembre del 2017 nos entrevistamos con varias organizaciones y emprendimos el proyecto que a día de hoy todavía llevamos, que es un proyecto que se llama Alternativa Habitacional y que donde 9 chicos solos que vivían en las calles de Atenas están viviendo en 2 pisos, uno para 6 personas y otro para 3 personas, y donde están aprendiendo un idioma, le están haciendo un seguimiento, le están enseñando oficio, están buscando trabajo. Entonces la idea es que en unos meses ellos ya sean autónomos y pueden entrar otros 9 chicos que vivan en la calle. Todos estos chicos tienen el mismo perfil, son chicos solos entre 18 y 25 años. En principio lo hicimos para los menores no acompañados, pero nos encontramos con los temas burocráticos y la justicia y nos decían que por el hecho de meter a menores no acompañados dentro de un piso nos podían acusar de tráfico de menores. Algo súper absurdo porque decías, ¿cómo es posible que estén abusando de ellos en la calle y que eso no sea delito y que lo nuestro sí sea delito? Pues sí, así de absurdo es todo. Tan absurdo como el tema del salvamento marítimo y que los condonen por tráfico de personas cuando se sabe de sobra que están salvando vidas humanas. Cuando ya creíamos que lo habíamos visto todo, en agosto del 2018 llegamos a Lesbos y bueno, lo que nos encontramos en Lesbos superó cualquier cosa que habíamos visto hasta ahora, porque lo que nos encontramos es un campo de recepción, el campo que habéis visto en la noticia esta de La Sexta. Es un campo que está diseñado aproximadamente para unas 2.500 personas, sin embargo hay picos, ahora mismo hay 8.000 personas porque en invierno han sacado cerca de unas 2.000 personas lo que es a Atenas y bueno, lo que nos encontramos allí pues un campo donde hay un hacinamiento brutal, donde el campo está, hemos visitado ya varios campos de refugiados, ningún campo de los que hemos visitado está tan militarizado como ese. Es curioso porque es un campo donde está totalmente militarizado, pero tienen orden de no intervenir en caso de conflicto que se produzca dentro entre los propios refugiados. Esto ha llevado a que entre ellos mismos han llegado a asesinarse unos a otros, han habido reyertas, hay violaciones sistemáticas y constantes hacia las mujeres y hacia los niños, pero brutales lo que está pasando allí es vergonzoso que lo sepa, es vergonzoso que organizaciones como ACNUR lo sepa y esté ahí. Médicos Sin Fronteras se salió de ese campo de refugiados porque dijo que no iba a ser cómplice de la vulneración de los derechos humanos que estaban llevando allí y afortunadamente se quedó fuera. ¿Por qué? Porque en ese campo de refugiados ahora mismo solo hay un médico por la mañana y un médico por la tarde. Un médico para 9.000 personas, o sea, tan absurdo como eso. Sin embargo, Médicos Sin Fronteras está afuera y está atendiendo a las mujeres y a los niños, exclusivamente mujeres y niños, pero por lo menos cubre una parte muy importante de las necesidades que hay dentro del campo. Deciros que hay una cárcel dentro, una cárcel que es ilegal, lo que ha salido donde se intenta suicidar esa persona, una cárcel donde pueden meter a las personas, por ejemplo, porque dicen que se tienen que quedar en Grecia porque entraron después del acuerdo con Turquía, o por otros motivos, pero motivos que son legales, y sin embargo por negarse a firmar esos papeles pues los meten 3 meses y están en aislamiento durante 3 meses.
deciros que hay muchas organizaciones y sobre todo muchas empresas que se están enriqueciendo con la crisis de las personas refugiadas. La comida que se está pagando a esa empresa es una comida que es nefasta. Nosotros la hemos probado, no sabe absolutamente a nada y todos los días es lo mismo, arroz, pasta o poco más. Y donde está muy bien comer eso un día, 2 días, 3 días, pero durante años, o sea, y sobre todo para personas que pueden ser vulnerables, que hay muchas allí. Y bueno, cuando vamos nosotros tenemos 2 objetivos. Uno es ver lo que está pasando con el objetivo de denunciar lo que está pasando, porque desafortunadamente ya no interesa, ya no salen los medios de comunicación y conviene tapar todo este tipo de cosas. Y también entrevistarnos y saber realmente los testimonios de las personas que hay. En agosto, cuando fuimos, entrevistamos entre otras personas a un psiquiatra de Médicos Sin Fronteras, que una de las cosas que le preguntamos fue por el tema de los abusos sexuales hacia menores. Nos dijo que es brutal lo que está pasando, que están siendo marcados de por vida, que hay roturas de esfínteres a peques de 3 años y una serie de barbaridades que es increíble que se estén dando a día de hoy. Por supuesto la sanidad, como he dicho, no está cubierta, la cárcel es ilegal, las violaciones. Entrevistamos a una mujer afgana que estaba con sus 2 peques allí, llevaban 15 días en el campo de refugiados de Moria y contaba llorando que ella había salido de Afganistán por poner a salvo a sus hijos y porque no tuvieran violencia, porque no sufrieran violencia, y que su hijo de 5 años el otro día le pidió un cuchillo. Le dijo, ¿para qué quieres un cuchillo? Le dijo, porque necesito defenderme. O sea, el índice de violencia dentro del campo de refugiados de Moria es brutal. Y ya os digo, con la complicidad, en este caso, de las personas militares y de los policías que están dentro del campo. No nos dejan entrar a los voluntarios independientes porque no quieren que seamos testigos incómodos de la constante vulneración de los derechos humanos que están pasando dentro. Eso no quita para que cada vez que vayamos nos colemos, echemos fotos, aun arriesgándonos a que nos puedan romper los móviles, como nos han dicho otros compañeros que nos hemos cruzado allí. Y bueno, como última cifra os diré que hay una media de unos 150 intentos de suicidio al mes. Yo no lo digo yo, lo dice Save the Children, lo he visto en el vídeo. Médicos Sin Fronteras, cuando lo entrevistamos, nos contó que es algo que ni siquiera se estudia en medicina porque no entra en la cabeza que ningún niño se quiera suicidar. Entonces con esto os digo lo que estarán viviendo para pasar por eso. Actualmente colaboramos con 2 proyectos que nos parecen estupendos y fantásticos. Uno de ellos se llama la Mobile Kitchen, que es Julio, cuando vio la crisis de los refugiados, se fue para allá y decidió pues hacer una comida muy digna, donde da pescado, donde da carne, donde da fruta, donde da verdura a las personas más vulnerables del campo de refugiados de Moria. Aproximadamente, en función de los fondos que tiene, da entre unas 200 y 300 comidas al día. Y con él colaboramos constantemente. Nuestra forma de recaudar fondos es exclusivamente de las charlas que vamos dando, de la gente que nos va conociendo, de las redes sociales, de proyectos en los que participamos, y en la mayoría de casos tenemos la suerte, porque es una suerte al fin y al cabo que la gente confíe y que vean la dimensión del problema. Y nos dan esas donaciones, como hace poco aquí está Maite del sindicato La Intersindical Este, nos dio 1.500 euros que van directamente, que son 1.500 comidas dignas para el campo de refugiados de Moria. Y bueno, hay otro proyecto también que es fantástico, que se llama The Hope Project. Este proyecto, al igual que el de Julio, está a 4 kilómetros del campo de refugiados de Moria, y es un proyecto que dan comida, dan pañales, algo que parece, pues no hay pañales en Atenas, no hay pañales en Grecia, o sea, es que es increíble, no hay jabones, o sea, hay una serie de cosas que tendrían que ser como muy básicas y sin embargo no hay. Entonces, pues ellos lo que se dedican es a las necesidades de la gente, de personas con necesidades especiales, como por ejemplo una persona que necesita una silla de ruedas para pequeños, todo tipo de cosas que puedan necesitar, ropa, etcétera. Y luego, por otro lado, tienen un proyecto de arte que es fantástico, es un proyecto que está libre de toda violencia, hay un espacio donde pueden estar las personas, donde pueden pintar, pueden dibujar, pueden bailar, y sobre todo pueden descansar un poco de ese clima tan violento que hay allí.
Bueno, yo como último quiero deciros que los países occidentales han tenido y tienen una importante responsabilidad por acción o por omisión, que la inmigración ilegal es uno de los mayores retos a los que deben de enfrentarse los países de la Unión Europea y deben de hacerlo con determinación, con justicia y con equidad, ya que lo que está en juego son las vidas de millones de personas inocentes en situaciones de extrema vulnerabilidad. Es indigno para Europa aceptar el hecho de que menores no acompañados sean abandonados a su suerte, que mujeres y niñas sean violadas sistemáticamente, personas inocentes sean detenidas ilegalmente o utilizadas como esclavas, o que miles de personas sigan muriendo en las puertas de Europa. Violaciones de los derechos humanos que estamos permitiendo con nuestro silencio y complicidad. La pésima gestión que ha hecho Europa y que está haciendo de la crisis global de los refugiados pasará a la historia como una mancha en nuestra conciencia colectiva. ¿Cómo lleváis entendimiento en el castellano? ¿Bien? Bueno, en continuación con lo que hemos visto, yo voy a hacer una pequeña reflexión a raíz de esta exposición de la compañera amiga Tere, de algo que creo que es el origen de todos estos conflictos, ¿no? No solo en África, en Asia, en Latinoamérica y en cualquier sitio. Vamos de un punto de partida. Hay tres grandes superpotencias. ¿Cuáles son? Venga. Estados Unidos, Rusia y China. Y tenemos un problema, que solamente existe un planeta. Y estas tres grandes potencias, con sus multinacionales, quieren todos los recursos naturales, los necesitan para subsistir, para seguir manteniéndose como gran potencia. Ese es el origen de cualquier conflicto bélico en cualquier lugar del mundo. O sea, que nadie se pueda creer que hoy en día diga, vamos a provocar una guerra porque vamos a llevar la democracia, vamos a llevar los derechos humanos o la justicia. No, es mentira. Queremos vuestros recursos, queremos lo que os pertenece y lo queremos para nosotros. A vosotros como personas no os queremos. Queremos lo que tenéis, no lo que sois. Por tanto, si surge un conflicto, quedarse en vuestra tierra, pero nosotros os robamos vuestros recursos naturales. Eso es lo que ocurrió en Siria y en otros lugares. Y las personas, aquí hay un montón de gente que ha venido de otros lugares del mundo, ¿no? De aquí. Y precisamente, pues, esa es la realidad. Nosotros, lo que estamos trabajando en estos colectivos, lo que decimos, que separen la guerra y la acogida. Creo que son dos realidades que nosotros defendemos enormemente. Nos decían allí la gente en Lampedusa, ¿conocéis Lampedusa? Lampedusa, donde hay gente de Sudán, de Nigeria, de Sierra Leona, es una isla que está enfrente de Libia, en la más cercana a Libia. Nos decían ellos, con un sentimiento tan grande, dice, queremos morir en el país que nos vio nacer. Nosotros no queremos morir en Europa, queremos morir en nuestra tierra, donde están enterrados nuestros padres, nuestras madres. Esa es nuestra tierra, ahí es donde queremos morir. Bueno, pues esa es la realidad, ¿no? Por tanto, Europa y la grande potencia lo que hace con esa, digamos, filosofía, o Dulcineas, esa política, puede deciros, no, vosotros quedarse en vuestra tierra y si os necesitamos como mano de obra barata y esclava, ya llegaréis, pero vosotros no venirse, ya pediremos nosotros, ¿no? Y esa es la realidad de un mundo que funciona así, donde la avaricia, la codicia, la ambición y el poder es tan inhumana que esa es la realidad. Claro, no lo pueden decir de esa manera, tan bruta como estamos diciendo aquí, hay que decirlo más finamente. Por ejemplo, ahora quieren crear campos de refugiados en todo el norte de África, en Libia, en el norte de África, y dicen la Unión Europea y algunos estados. Dicen, hombre, es que queremos crear campos de refugiados en el norte de África y en Libia,
para que la gente no cruce el Mediterráneo y no se ahogue. Eso, fíjate qué cinismo tan grande, ¿no? No sé, para que no se ahoguen, para que las mafias no lo utilicen cruzar el Mediterráneo, ¿no? Que se queden allí, ¿eh? Bueno, pues es la política, ahora mismo de Europa, y es una política que está planificada y que es intencionada. Y ese es el problema que tenemos ahora mismo. No es un problema de que no tengan conciencia. Bueno, sí es el problema que no tienen conciencia. rectifico lo que acabo de decir. Que no tienen conciencia, es decir, ellos lo tienen muy claro. Ellos han planificado el mundo, claramente. Lo han planificado claramente. Bueno, y las personas sobramos. Se consideran dueños y señores de la vida y de la muerte. De nuestra vida. Nos dice si tenemos que vivir o no, o morir. Si tenemos que vivir de esta manera o de otra manera. Y eso lo deciden ellos. Se decide en los grandes despachos, se decide con las multinacionales, se decide en las bolsas, en Wall Street, en todos esos sitios donde se decide. Bueno, y esa es la realidad donde el ser humano pues no vale nada. No vale, no tiene ningún valor. Vuestra vida es importante, ¿no? Pues claro que es importante. Es mi vida, mi familia, mi gente que yo quiero. Tengo derecho a vivir dignamente, a ser feliz. Tenemos derecho a ser feliz. Bueno, lo está grabando, ¿no? Pues hay gente que nos jode y nos dice, mira, lo sentimos mucho, pero el mundo es nuestro, nos pertenece. No, el mundo es de todos y de todas. Tienes que respetar a los países, tienes que respetar sus recursos, hacer un comercio justo. Eso hay que respetar la vida humana. La mejor guerra es la que no empieza. Es la que nunca empieza, esa es la mejor guerra. Esa es la mejor guerra que existe, la que no existe. Bueno, pues eso es lo que ahora mismo los países pues, están provocando. Y bueno, y claro, lo que hacen es políticas para que la gente se quede en su país. Por ejemplo, la gente que viene a los campos de refugiados, de la parte de Siria, de esa parte, pues lo han metido en un campo de refugiados que nosotros llamamos campo de concentración. Alguno te puede decir, joder, qué exagerado que eres, ¿no? Yo estoy hablando de campo de exterminio nazi, no estoy hablando de eso, Ahora, son campos de concentración, donde se concentra en la gente de tal manera, además de una manera inhumana, falta de alimentación, falta de atención sanitarias y de educación para los niños y las niñas, donde la gente mayor no tiene nada que hacer. Ellos te dicen muchas veces eso. Cada día que pasa mi corazón muere. Y es verdad, porque no tienen nada que hacer. Pasa un día, otro día, un mes, un año. Gente que ha venido de países donde han trabajado, donde han tenido su vida, sus proyectos familiares, han nacido sus hijos, le han dado estudios, yo qué sé. Gente que ha tenido su vida y se la han arrebatado por la avaricia y la codicia de las grandes potencias, de las grandes multinacionales, de unos cuantos. Por tanto, el mensaje que está lanzando Europa a los refugiados que vienen de esos lugares es no venir, quedarse en vuestra tierra. De hecho, hay gente que te dicen ahí, como nos dice a nosotros, tú eres Joaquín, mi Dor aquí, mi Dor, Teresí, os dice, yo para esto no he venido a Europa, yo prefiero volverme a mi país. Yo no he venido para estar encerrado en esto. Yo quiero trabajar y sé trabajar y quiero aportar mi vida a Europa. Yo no quiero que me regalen nada, Yo quiero vivir, yo quiero trabajar, sé trabajar. Quiero seguridad, quiero paz, quiero educación para mis hijos y mis hijas. Y eso es un derecho. A lo mejor un derecho humano, que está recogido en los derechos humanos, pero es que es un derecho de la humanidad, del humanismo. Que son importantes, es que son lo importante. Bueno, pues eso es el mensaje que Europa lo está haciendo intencionadamente. Mira, cuando la Unión Europea dijo que a partir del 2016, el 20 de marzo, digo, la memoria me falla, la edad de ya, dice Europa, oye, a partir de esa fecha, gente que venga no se considera refugiado. Lo sentimos mucho. Dice la ONU, eso va contra el derecho internacional, eso va contra el Tratado Internacional. ¿Sabéis cuál fue la respuesta de Europa? Dice, sí, lo sabemos. ¿Y qué? Esa es que fue la respuesta, no lo estoy diciendo yo. O sea, Europa dijo, bueno, sí, ya sabemos que está contra el derecho internacional, que no se pueden poner fecha al tema de los refugiados, no se puede poner fecha, porque eso no es permanente.
Bueno, pues Europa fue la respuesta que dio a la ONU, de la ONG. Entonces, bueno, ¿y qué? Pero es nuestra decisión y la vamos a hacer así. Bueno, pues esa es la realidad. Bueno, y la gente que viene de otros países, que a lo mejor viene por estar en España por problemas administrativos, problemas de papeles, retrasos, denegaciones por un tubo. Bueno, ese lenguaje de decir a la gente que viene, no os queremos, no lo vamos a poner fácil. Uno por una cosa, otro por otra. Eso es lo que está pasando. Claro, tienen sus responsables que son políticos. Estamos viviendo ahora mismo una vergüenza de que los barcos de la ONG, muchos de ellos están parados en los puertos, entre ellos en España. Dice que por problemas administrativos no salen. O sea, barcos que al estar parados no están salvando vidas, con lo cual estamos siendo cómplices de asesinato. Estamos dejando morir a la gente en el mar. O sea, en España, en Italia y creo que en Malta y en Chipre, creo que también. Bueno, pues esa es la realidad de cómo se puede dejar un barco de salvamento marítimo de una ONG parado cuando la gente está cruzando y se está ahogando niños y niñas en el mar. Es decir, y nadie nos preocupamos de esos niños y esas niñas para salvarlos. Bueno, hemos vivido lo de Luna, por desgracia, ¿no? Sí. Y todo el mundo hemos rezado para que ese niño salga, ese que se cayó del pozo, ¿no? Y se ha puesto todos los medios y todos hemos rezado. Bueno, yo me hablo de tú, y hemos puesto que salga, que lo saque, que lo rescate, que pongan todos los medios, venga, ya. Era un sentimiento. Y simultáneamente se estaban muriendo niños ahogados en el Mediterráneo, teniendo los medios adecuados, los barcos, para intentar salvarlos. Dios mío, ¿cómo hemos llegado a ese nivel de cinismo, de inhumanidad? ¿Cómo hemos llegado a ese nivel? Y además, por ejemplo, tenemos también los barcos de guerra. ¿Sabéis lo que es Frontex, no? ¿Es lo que es Frontex? Frontex, pues bueno, se llama frontera, ¿no? Pues son barcos de guerra de la OTAN, cuya misión es impedir que los barcos lleguen a Europa. Y Europa, por ejemplo, le compró 4 guardacostas a los libios, a Libia, para que la gente que salía de Libia no pudieran salir. Adiestró a marineros libios y esos 4 barcos guardacostas, por lo que hacen es impedir que la gente pueda llegar a Europa. Y los retorna de nuevo a Libia. Libia, cuando tú hablas con la gente de Libia, la palabra Libia es terror. O sea, tú hablas de terror, es decir, Libia además tiemblan. Libia no. Sí, porque hay esclavitud, es que esclavitud, los venden. ¿Habéis visto la imagen esa de 5 o 6 personas cogidas como si fueran ajos, con la cabeza para abajo? Son lotes de personas que se venden en Libia. Es decir, bueno, es un disparate lo que estamos haciendo, es un disparate. Bueno, pues eso es lo que están haciendo. Claro, ¿qué necesitan? Y ahora vemos el problema de España. Lucinea, tenemos un problema. Arreglamos. No, tú tranquilo. Tenemos un problema, claro. Esta política de inhumanidad pues necesita la indiferencia y el rechazo de la ciudadanía hacia las personas que vienen de fuera. Es que lo necesitan. Claro, es que la clase política dice, hombre, si tenemos en contra de la opinión pública, la vamos a liar. Por tanto, vamos a hacer aquí, a ver cómo lo hacemos para meternos en las mentes de nuestros ciudadanos y ciudadanas y nuestro corazón para que pues ellos avalen lo que estamos haciendo. Y ahí viene el racismo y la xenofobia. Entonces se lanza una cantidad de mensajes impresionante. Los inmigrantes, ¿cuánto cobráis al mes? 2.000 euros, ¿no? Por lo menos. Y tenéis una casa que os da. Bueno, eso lo estamos oyendo todos los días, ¿no? Todos los días. Van a servicios sociales, bueno, y ahí la ayuda a expuertas.
Los españoles no. Ellos sí. Van a la farmacia, bueno, y se llaman a la farmacia gratis. Es que lo dicen así, bueno, no merece. Van a los servicios sanitarios, a urgencia, bueno, aquello está, bueno, petado de inmigrantes, aquello está que no cabe ninguno. Pero todos esos mensajes que son mentiras, dilo tú en inglés, ¿cómo se dice? No, fake news. Prometo aprender inglés un día de esto. Que son las falsas noticias. Te sorprende, se llama hablando con Tere, cómo es posible que esas falsas noticias esté calando en la gente. Pero gente, yo he hablado con gente que tiene un nivel cultural y educativo alto y te lo digo, no, Joaquín, que no sé qué. Digo, mamá, chico, chica, no. Piensa un poco. ¿No? Entonces, bueno, se va produciendo que la ciudadanía al final rechace a la gente. Es que aquí no cabemos todos. No cabemos todos. Es que no cabemos todos. Y no quiero bien todos. Además, mucha gente que viene va hacia el norte de España, una puerta de entrada. Pero mucha gente no se queda. Veníamos ahora andando, Tere. Digo, ¿ves esa cantidad de gente que hay en la residencia del Pensador Mayor San Basilio? Todo eso se va. Hay mucha gente que se va a otros lugares de Europa. Bueno, ya termino y dejo unos minutos por si alguien quiere preguntar. Yo creo que estamos en un momento muy complicado. Estamos en un momento muy complicado donde pues tú oyes la noticia, han llegado 80 personas a España de fuera y te cabreas. Dicen, esas mismas 80 personas se han ahogado en el Mediterráneo a intentar cruzarlo. Bueno, que no voy a venir. Sí, hemos llegado a un punto un poco complicado. ¿No? Es decir, cuando ahora mismo la política del racismo y de la xenofobia, yo lo digo con toda la tristeza del mundo, da votos. O sea, es que da votos. O sea, si tú te pones a defender a los inmigrantes, a los refugiados, a que pongamos los medios, que no podemos dejarlo que se ahoguen en el Mediterráneo, que tenemos que salvarlo antes que se ahoguen, que tenemos que acogerlo en condiciones dignas, que no haya campos de concentración, que la gente pueda tener papeles rápidamente, que se pueda, como dice Juan Antonio, acoger e integrar. Hay recursos para eso. Hay recursos para eso. Por tanto, estamos ahora mismo en una pelea en el corazón del ser humano. Ahí está la pelea. En el corazón del ser humano. Ahí está la pelea. En que lleguemos al ser humano y podamos decirle al vecino, a la vecina, poder sentarnos y poder contarnos nuestra experiencia con la gente, con los refugiados y las refugiadas. Decir, esta es mi experiencia con ellos, quiero que los entiendan. Bueno, pues otra pelea. Ahí no tenemos que jugar el tipo, porque ya en cualquier bar, yo que voy a los bares, lo siento mucho, oyes ya frases que tú no oías hace años. O sea, es que ya lo oyes, llamártelo, y si te conocen lo dices en voz alta. Antonio, ¿qué te va a decir unas cuantas cosas? Es que no sé qué. Perdonadme, pero la frase que voy a decir, perdonadme. No, el otro día me comentaba un amigo que se habían quedado en una asociación que estaba cogiendo. Dice, no, en este país hay que pintarse de negro para que te den una casa. Y se lo dijeron a dos trabajadores de una ONG. Claro, estaban allí, se quedaron parados, además con cierta agresividad. Dijeron, hombre, es decir, que ha dado la cara. Por tanto, estamos en un momento donde nosotros también tenemos que dar la cara. ¿Por qué? Porque os queremos. Y os queremos aquí. Y que os integréis. Y por eso que la inhumanidad y la indiferencia no tengan la última palabra. Gracias. Bueno, muchas gracias por la participación de Teresa y Joaquín. Ya lo veis, son rockstars.
de los derechos humanos, pero en general personas muy, muy humanas y que cada vez que los veo enseñan un montón y además tienen esa forma de transmitir las cosas que nos llega sin duda. Y ahora os toca a vosotros. Sí, pueden preguntar. Así que él o la que quiera empezar, vale. ¿Podés decir tu nombre? ¿Podés decir tu nombre? Me llamo Yusuf Sow. Yusuf Sow. Sí, soy de nacionalidad senegalesa y francesa desde hace poco. Bueno, soy escritor también. He escrito un libro sobre mi viaje en patera. Espero algún día presentarlo porque forma parte del ciclo. Ah, muy bien. Y bueno, pues doy las gracias. Todo lo que habéis dicho, que es muy interesante, porque muchas cosas yo lo he vivido en propia carne. Pero siempre tengo una pregunta. Esta pregunta viene de mis experiencias, de charlas y tal. Hay momentos siempre cuando estoy solo o cuando os escucho que hago esa pregunta es ¿qué le pasa realmente a lo europeo? Porque ahí está la cuestión. Estamos hablando de lo que pasa en Europa en este momento, pero ¿en qué momento en la historia Europa ha sido un ejemplo de lo que llaman el mismo que ha creado democracia, ejemplo de humanidad? Porque los asiáticos tuvieron sus guerras en la historia, pero se quedó en Asia. Los africanos igual, los conocemos, entre tribus, entre países y tal. Pero es el único continente que entró en todos los continentes. En tu casa, sin que le invitas, que violo a tu madre, ¿sabes? Mato a tu... Hemos visto la esclavitud, la colonización. Hemos visto como la mapa de África que tenemos hoy, los países, no es la mapa real desde la conferencia de Berlín. Cómo han separado pueblos que son mismos pueblos. Hoy hablamos, por ejemplo, de una superpotencia como Estados Unidos, pero no son americanos, son europeos también. Si hablamos de América, los americanos son los indios ahí. Pero sin embargo, en nuestra conciencia, los que llamamos americanos son europeos de origen. Canadá igual, Australia igual. En realidad, entonces yo me digo, todavía, y en cualquier sitio se matan a gente. Se matan, pero lo que me impresiona es que se mata vida para cosas que no tienen vida. Para recursos. Los recursos no tienen vida, pero se matan a vidas. Y son seres humanos que matan a otros seres humanos. Entonces me gustaría que llegamos a un momento que nos decimos, no hablo ni de lo que se dice en los bares, yo lo vivo diariamente por mi pinta. Además, a mí me ha tocado el gorro. Mi padre es de Senegal y mi madre de Marruecos. Te digo, árabe y negro. Árabe, negro y musulmán. Entonces digo, yo creo que hay un momento que es el mismo europeo que debe sentarse entre europeos, sin africanos, sin asiáticos, y decir, ¿pero qué nos pasa? ¿Cuándo seremos un ejemplo para la humanidad? ¿Por qué lo digo? Porque hoy en día sabemos en la historia que en cualquier momento hay un país, una raza entre comillas que lidera. África lo ha vivido 10.000 años en la época faraónica. Fuimos la primera civilización del mundo. Fuimos los primeros seres humanos a hacer el amor, porque el ser humano ha nacido negro. Me imagino que tenía que hacer el amor para que nos multiplicamos. Fuimos los primeros a hablar de amor, a hacer el amor. Fuimos los primeros a crear una espiritualidad. Entonces, hoy para mí le toca a Europa lo que fuimos, lo que hemos estado hace miles de años. Y fuimos la civilización que ha durado más tiempo en el mundo. Lo que hemos sido, hoy le toca a Europa, lo sé, o a China, que es una superpotencia, de acuerdo. Pero,
¿cómo pueden ser ejemplo si no demuestran amor? Va a ser una civilización que va a durar su tiempo, pero que se va a recordar siempre como la civilización que ha matado a más seres humanos en el mundo. ¿Pero para qué? Para cosas, no para vidas, para cosas. Es decir, matar vida para cosas. Y para mí se trata simplemente de eso. Y son los mismos que quieren salvar, incluso, estoy de acuerdo, y estoy a 100% con vosotros. Estamos juntos, lo sé, pero yo creo que la cuestión fundamental es cuando los europeos se van a juntar entre ellos y decir, pero realmente vamos a seguir así. Porque todo el mundo nos va a odiar y nunca seremos un ejemplo. Derechos humanos, la palabra sale de Francia, sabemos de dónde vienen los artículos. Pero Francia es el país que ha colonizado mi país. Nunca ha demostrado el derecho humano. Nunca hubo democracia en ninguna parte del mundo. Entonces, es lo que quería decir. Ni más ni menos. Sí. ¿Has escrito ya el libro? ¿Tienes ya editado o qué? Sí. Así lo reeditado. Ah, pues ahora me dice el título donde... Sí, ahora. Hay una fecha para presentar. Ay, no parece. No, sí, pero así. Bueno, hola, mi nombre es María Lourdes Celedón, soy solicitante de protección internacional, vengo de Colombia y mi pregunta realmente va dividida en dos. La primera es, ¿qué percepción tienen ustedes de un futuro a corto plazo, mediano plazo con relación a las migraciones, con el aumento o el posicionamiento de la ultraderecha, no solo en España, sino en Europa? Porque hay 19 países europeos que ya tienen asiento en parlamentos y asientos de la ultraderecha. Situación que obviamente a uno en situación de inmigrante le preocupa. Entonces, a corto plazo, esa situación ven que puede o no puede, es decir. Y segundo, en Colombia tenemos una organización defensora de derechos humanos de los niños. Me parece que es el área que puede cambiar el mundo y me parece que es el área poblacional más afectada, eso es claro. Mi pregunta es, ¿cómo más sensibilizar a Europa, en este caso, de la situación que están viviendo los menores? Porque es que no es solo en Colombia. Por ejemplo, en Colombia los menores están siendo utilizados para pornografía virtual. Y los usuarios de esa pornografía virtual son europeos. En países en guerra de África, las niñas, por ejemplo, en Asia, Senegal, las niñas son prostituidas a los 8 o 9 años. Es decir, somos conscientes, y en cada país es consciente, que los niños es la población, bueno, el futuro del mundo, la población más vulnerable, pero nos tapamos los ojos en todos los países, porque es que no se trata aquí de Europa, ya hablo el caso de Colombia, ya hablo el caso de Senegal, entonces esa población infantil de España, ¿cómo concientizarla? Si yo no veo, o no he visto hasta ahora, en el poco tiempo que estaba en España, no veo una política pública de educación en las bases de primaria, es decir, no la hay, yo no la he visto. Y he preguntado en los coles, porque es ahí donde tú tienes que cambiar el chip para tratar de buscar un futuro más igualitario. Entonces en España no hay esa política. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué creen ustedes que podamos hacer? Porque, pues, bueno, una sola golondrina, pero todas las asociaciones, claro, lo que ustedes hacen es, como dicen aquí en Buena Hora, enhorabuena. Enhorabuena, felicidades. Lo que quiero decir es visualizar un problema que es real y que de pronto en este lado pues no se ve, o yo me tapo los ojos. Pero aquí en España, ¿cómo hacer? ¿Dónde hay que tocar? ¿Qué hay que hacer para decir, hey, miren, hay inmigrantes, están aquí, los niños no tienen la culpa? ¿Cómo direccionamos por el área de los niños una política pública que permita ir cambiando el chip? Sí. Bueno, que hablábamos de Europa. Vamos a ver. Europa se ha forjado con el colonialismo. O sea, Europa, su fortaleza económica viene de saquear todo lo que ha pillado. Porque Europa, material prima no tenemos muchas. Con lo cual, Europa evidentemente se ha forjado
se ha forjado en el saqueo de los recursos naturales de otros países. África. Francia, por ejemplo, sigue haciendo destrozos. Y cuando se haga un gobernante en África que puede crear al pueblo o que puede empezar a cambiar las políticas económicas, golpe de Estado enseguida. Francia es el número 1. Sí, Francia es el número 1. Debo decir que Francia es, bueno, aquí en Europa hablamos de derechos humanos, pero es decir, nosotros ejercemos el terror, la crueldad fuera de Europa. Se ha forjado con esa mentalidad, con esa mentalidad. Lo europeo que podemos hacer, pues, hay variedades de europeos. Lo que pasa es que es verdad que en Europa esta crisis económica de la gente que no tiene trabajo, que tiene precariedad laboral, que tiene desahucio, que le han cortado la luz, que hay trabajadores que son pobres, es decir, gente que tiene un trabajo hecho 12 horas, 11 y cobra 400 euros, pues siente miedo. Y ese miedo a perder lo poco que tiene, los gobiernos lo están utilizando. Y dice, tener cuidado, que van a venir otros y van a quitar el poco trabajo que tenéis. Quiero decir, esa es lo que es decir, en la gente ese miedo se está fomentando y se fomenta el egoísmo, el egoísmo en ese aspecto. Otro que decimos, porque nosotros queremos otro mundo distinto, claro, eso casi nada. Otro mundo distinto donde pues se puede, hay recursos para todo el mundo, sé que hay recursos para todo el mundo, sé que lo hay. Para que todo el mundo podamos vivir con dignidad, con felicidad, es que lo hay en todos los rincones del mundo. Como decía Gandhi, que lo que nosotros podemos hacer, el problema es la avaricia de unos cuantos. Ese es el problema que tenemos, con la avaricia de unos cuantos. Según los últimos informes, estamos cada vez más cerca de que el 1% de la población mundial tenga el 99% de la riqueza. Es que cada vez estamos más cerca, ya vamos por el 80 y tanto %. Eso es que cada vez estamos mucho más cerca de lo que tú dices. ¿Dónde está la espiritualidad? ¿Dónde están otros valores del mundo que nos puedan enriquecer? La naturaleza, el paisaje, los ríos. Eso en África lo viví con mucha intensidad. La diversidad, la pluralidad. Yo que sé, lo viví con mucha... Es compartir las religiones. Yo soy católico, tengo muchos amigos musulmanes. Quiero decir, claro, no quiero decir, no, el problema es que es una guerra de religiones. Mentira, es una guerra de religiones. Es los recursos, las perlas. Bueno, pues esa es la realidad, esa es nuestra Europa que vimos. ¿Qué podemos hacer? Pues yo qué sé, ¿qué podemos hacer? No, quiero decir, hacemos lo que está en nuestras manos. Sí, perdona que te interrumpa, lo que tú decías, vamos a ver, evidentemente aquí no hay nada casual. Quieren que seamos ignorantes, que no seamos una sociedad crítica, que no exijamos nada. Y sobre todo hay un programa, sobre todo educacional, evidentemente que está más que estudiado para que no seamos personas críticas ni los pequeños sean adultos críticos. Entonces yo siempre lo digo y cada vez lo digo más claro, porque hay que tomar posición. O sea, vamos a ver, nosotros ponemos parche, las organizaciones y las asociaciones todas ponemos parche a un problema que es global. Y esto solo lo cambia la política. Y hay que votar partidos de izquierda y partidos que miren por las personas. Eso hay una cosa que, o sea, eso tiene que estar clarísimo. Mirar los programas electorales y votar a partidos políticos que miren por las personas. Desafortunadamente, yo no sé qué va a pasar, soy un poco pesimista. Y te digo que esa misma pregunta la hice en Grecia y una de las cosas que me dijeron es que en mayo también son las elecciones allí y que las encuestas dicen que va a ganar la derecha. Y la derecha lleva en su partido limpiar las calles de Atenas y cerrar el campo de refugiados de Moria. Y cerrar el campo de refugiados de Moria y limpiar, y además con esta palabra, limpiar las calles de Atenas va a suponer mucho sufrimiento porque no lo van a llevar a Europa. O sea que desafortunadamente el futuro es muy incierto. Nosotros lo que podemos hacer con lo que hacemos, donde haya una persona, 5 o 6 que nos escuchen, allá vamos. Sí, has hablado de los derechos humanos, no se respetan ahí, en ningún país se respetan. ¿Conocéis alguna asociación a nivel jurídico? ¿Hay alguna a nivel jurídico? ¿Está jugándose algo o nada? ¿Juzgándose? No, nada. Quiero decir si hay... Juzgando la violación de derechos humanos. Ah, no.
No. Lo que nos han dicho, nosotros cuando llegamos a Lesbos nos pusimos en contacto con diferentes gente que tanto con la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, que tiene una persona allí en Atenas, como nos pusimos en contacto con un centro legal que hay en Lesbos. Todos nos hablaron de denuncias de casos particulares. No nos hablaron de defender la vulneración de los derechos humanos a nivel genérico. Lo que hacían es sumar casos, ¿no? en Lesbos, ¿no? Sumar 30 o 40 casos individuales y llevarlos en paquete. Oye, si hay 40 casos, esto ya es genérico, ¿no? Esto es genérico, porque yo lo que te decían allí, ¿no? Y si nos tratáis como animales, nos comportamos como animales. Y esa es la realidad. Bueno, pues no, ahí también hay otra defensa, se buscan diversos caminos. Y yo creo que una de las defensas, lo que decía antes, es lo público, lo social, lo mediático, es muy importante. Tenemos que dar la cara. Tenemos que dar la cara. Es que ahora mismo es que estamos en un momento que hay que dar la cara. Bueno, yo daré también la barriga que... Porque hay que dar todo. Hay que dar todo. A mí me gustaría añadir que en los centros educativos hay muchos educadores y educadoras que realmente hacen una gran labor, pero es un poco David contra Goliat, es lo que decía ella, que si no hay una gestión política fuerte en cuanto a eso, pues es un poco difícil y lo único que se puede hacer es seguir intentándolo. Pero realmente hay mucha gente, asociaciones, colectivos, educadores, profesores y profesoras que desde sus posibilidades individuales hacen muy buen trabajo, pero es muy complicado. O sea, y también porque esos niños y niñas van yo conozco algunos centros, trabajo en algunos centros en zonas complicadas donde hay mucho racismo y yo veo luchar ahí a los profesores y profesoras constantemente. Pero esos niños y niñas luego van a sus hogares y en sus hogares lo que hay es lo que hay. Es que lo pregunto y es muy complicado. Ya no es el niño o la niña, te decías tú, es que la esperanza está en los chiquillos y chiquillas y en las familias. En las familias, porque un educador nunca va a poder desdecir a un padre o una madre. Sí, pero lo principal es que no hay voluntad política en absoluto. Claro, eso es. Porque claro, lo que no les conviene es que en el sistema educativo salgan personas críticas y que piensen. Es que lo digo porque se realizó la primera jornada nacional de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, aquí en la región de Murcia. Y en esa actividad que duró 2 días, educadores de toda la región de Murcia, personas que vinieron a compartir de la Generalitat de Valencia, del País Vasco, bueno, la conclusión era que efectivamente, por lo menos en Murcia, que era el tema que se estaba tratando, hacía falta un direccionamiento, porque hay casos, lo que tú dices, casos específicos en ciertos coles, donde se hace un trabajo con los padres, se hace un trabajo, pero porque un profesor... Con iniciativa personal. Exacto, pero entonces la idea obviamente es, bueno, ¿dónde se toca? ¿Dónde se va a ir? Bueno, hagamos algo, hagamos una directriz dentro de, qué sé yo, los valores, dentro de, no sé, buscar un sitio donde buscar algo. No, por ejemplo, ¿tú cómo te llamas? Begoña. Begoña, hay mucho trabajo silencioso. Sí. Hay mucho trabajo silencioso. Por ejemplo, Teresa, tuvimos hace poco en un instituto, también yo estaba en otro instituto en La Palma, donde los profesores están haciendo un trabajo. Por ejemplo, en La Palma han hecho un trabajo sobre el tema de la inmigración, donde los alumnos han hecho una encuesta en La Palma, y bueno, se han llevado una sorpresa por las respuestas de cierto rechazo, ¿no? O sea, los mismos alumnos, y bueno, hemos hecho una rueda de prensa donde el alumno nos preguntaba a 2 o 3 personas que hemos ido, nos preguntaba sobre el tema, y ellos han hecho un trabajo. Es decir, hay mucho trabajo que está haciendo en la base, que creo que es muy importante y fundamental. Hay mucha gente, es verdad que lo está haciendo. Tenemos el problema de la familia, pero la familia, ¿qué reproduce? Las falsas noticias. Claro. O sea, el problema es que el problema que tenemos, claro, ellos dicen, no lo ha dicho la tele, Joaquín. Me cago en la tele. Es que lo ha dicho no sé qué. Digo, tío, que es mentira. Quiero decir, tenemos un problema muy serio con eso. Que no sabemos, porque los medios están manipulados, los medios están cogidos. Yo creo que me decía una amiga esta mañana, dice, lo peor que hay para la democracia, una cosa, es la mentira. Mentir se carga la democracia.
Sí, mi percepción es que la educación no va a cambiar mientras el tema político lleve un sentido que vaya en beneficio a las personas más vulnerables, digamos. Bueno, yo quería también decir que además de, no es una responsabilidad nada más de las ONG que están aquí, sino que cada uno de los que estamos llegando acá, que estamos recibiendo ayuda o apoyo, porque yo pertenezco al programa de Cruz, tenemos que tratar de demostrar que las personas que piensan de esa manera están equivocadas y que nosotros venimos a aportar a esta sociedad también. Yo tuve la oportunidad de compartir con varias personas españolas en cursos que he hecho aquí. Y lo que traté de hacerles ver era, bueno, aparte de enseñarles un poquito de mi país, que ellos entendieran que yo venía a trabajar, que quería dar una oportunidad y que lo que quiero es tratar de que este país surja y que yo surja en él. Y de devolver parte de lo que he recibido en ayuda, también en colaborar en la sociedad. Entonces cada uno de los que estamos aquí tenemos que hacer nuestro aporte en el pequeño grupo que vayamos teniendo, y así es más fácil y más rápido que la sociedad entienda que nosotros no venimos a quitarle trabajo, que nosotros nos venimos a ayudar, a que nos ayuden y nosotros también ayudar. Eso es muy importante. Que desafortunadamente hay mucho miedo a lo desconocido, pero en todo, no solo en el tema del racismo, en otras cosas también. Entonces es cierto que yo tampoco creo que tengáis que demostrar más que tiene que demostrar una persona española que ha nacido aquí. O sea, no creo que por ser de otro país, que haya acabado aquí por unos motivos u otros, me da igual, porque no creo que nadie, por el hecho de haber nacido en un país, tiene más derechos que otra persona. Porque aquí nadie ha hecho nada, porque yo hoy esté aquí en puesto de estar donde estás tú, ha sido totalmente casual. Entonces creo que eso es una cosa que la gente tiene que empezar a entender. Lo que pasa es que es muy cómodo cuando estoy en una posición privilegiada no querer ni siquiera oír hablar de eso, porque puede ser que se tambalee un poco mi privilegio. Entonces lo que quiero decirte con eso, me parece fantástico que se conozca gente, que se hable, que tal, porque estoy segura que al igual que nosotros cuando hacemos nuestras pequeñas cosas de charla y tal sirve, pero que creo que no tenéis que hacer más esfuerzos. O sea, quiero decir que no debéis nada a nadie, que estéis aquí porque tenéis derecho a estar aquí y ojalá hubieran más personas y que eso enriquece a la sociedad. Y que hay mucha gente que estamos muy felices y muy contentos de que estéis aquí y que de esa manera que enriquezcáis la sociedad y todo lo que aportáis como personas. Simplemente quería decirte eso y que me parece fantástico y creo que sería maravilloso que todo el mundo entendiera que nadie es mejor que nadie tiene más derechos que nadie por haber nacido en un sitio o en otro. ¿Cuántos sois en la asociación? Pues mira, a tu derecha tienes una y a tu izquierda tiene otra. No, pues mira, somos gente, pues se va sumando la gente conforme va pudiendo, va queriendo. Nosotros no tenemos trabajo en terreno, ni siquiera tenemos sede aquí. Lo que hacemos es pues, organizar fiestas, dar charlas. O sea, ahora el 11 de mayo tenemos otra nueva fiesta donde en el Huerto Alá. Y bueno, donde la gente se va sumando y por redes sociales nos dice, oye, pues mira, que quiero participar. Entonces hay formas de participar como, por ejemplo, pues mira, tengo una persona que puedo sacar dinero porque va a hacer un concierto o no sé qué, pues nosotros encantados y decimos, venga, pues organízalo tú que allí vamos a estar. Nuestro objetivo es que recaudar dinero y conciencia. Y luego si alguien está interesado en ir a terreno, sí lo ponemos en contacto con otra organización. Y ahora mismo pues no sé cuántas seremos, pues, y digo, hablo en femenino porque tenemos pocos hombres. Esa es otra, hombres del mundo. Pero no sé, a lo mejor somos 10, 15 personas. Tenemos 3 verbos, amar, luchar y soñar. Lo sabía. Ya lo sé. ¿Tú me amas? Pero los 3 verbos sirven para todo, amar, luchar y soñar. Y con eso me deja muerto, ¿Alguien más quiere preguntar? Dulcinea, Si alguno más tiene otra pregunta, lo puede hacer. Ya son las 9 por eso.
Bueno, agradecerles a todos los presentes y a Teresa y a Joaquín la presencia, y la verdad que fue muy enriquecedora el momento que hemos pasado juntos, y creo que tomar conciencia y transmitir lo que hemos escuchado es lo más importante.